Buenas tardes, vamos a comenzar el curso de ecuaciones exactas, ecuaciones diferenciales en el subtema de ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, pues primero lo que tenemos que considerar es que x diferencial de y más y diferencial de x debe ser igual a 0, ¿vale? Eso es lo primero que hay que considerar. De hecho, bueno, este va a ser el primer ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo. Para esto lo podemos resolver por separación de variables, ¿sí? Entonces este es un método muy sencillo, ya saben. Simplemente hay que despejar. Tendríamos, por ejemplo, x diferencial de y, eso es igual a menos y diferencial de x. Y tendremos que pasar a algunas otras cosas como diferencial de y sobre menos y. Y eso es igual al diferencial de x sobre x. ¿Sí? Ya posteriormente pues ya tenemos que integrar. Aquí me daría menos el logaritmo natural de y. Eso es igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, más la constante. Entonces aquí tengo un menos 1 que puedo pasar aquí como una potencia y cambiarlo como un exponencial. Y bueno, pues aquí ya también agregar también exponenciales. Esto quedaría aquí como a la menos 1, cambiándole este de aquí. Y pues me quedaría pues básicamente y menos 1, eso es igual a k por x. ¿Sí? Y ya pues esto lo podemos también cambiar. Así es como lo podemos resolver. Pero nosotros vamos a trabajar ahorita en ecuaciones exactas. ¿Sí? Eso es una de las cosas que tenemos que estar trabajando. Hay muchos ejemplos que se pueden resolver por sustitución de variables o por homogéneas, pero pues ahorita vamos a enfocarnos en ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Para esto, pues es importante, entre más fácil sea la ecuación como es en este ejemplo, pues para mí va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviese, vamos a borrar todo lo anterior para no llegar a confundirnos. Si yo tuviese en este ejemplo, voy a tomar que todo esto pues es el diferencial. ¿Sí? ¿De qué? Pues el diferencial de x, y. Y si se fijan, tiene sentido. Porque si yo derivo el diferencial de x y de y, tendría el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero, ¿cierto? Entonces todo esto es exactamente el diferencial de x, y. ¿Sí? Y la diferencial de una constante, vamos a poner aquí punto y coma, diferencial de una constante, o la derivada de una constante, pues sería cero, ¿no? Entonces estoy cumpliendo estos dos términos. ¿Sí? Significa que este cero proviene de la derivada de esta constante y todo esto proviene de la derivada de xy. Entonces, este ejemplo resumido sería más bien eh, diferencial xy, eso es igual al diferencial de la constante. ¿Sí? El siguiente paso pues sería integrar, que sería que estos dos haría que se eliminaran. Por lo tanto me quedaría xy, eso es igual a una constante. ¿Sí? Ese sería mi resultado. Sería una solución, pero en realidad necesitamos encontrar la función para ver si es una ecuación diferencial exacta. O sea, aquí está sencillo porque básicamente el ejercicio nos lo plantea de que se puede hacer de forma rápida. ¿Sí? Hay otros ejercicios en los cuales no se va a poder. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo número 2, que de hecho ahorita solamente lo vamos a anotar, pero un poquito más adelante lo vamos a resolver. Vamos a tener exponencial L de y más 6x, todo que multiplica el diferencial de x
más x exponencial y diferencial de y. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo primero. Fíjense, la parte más sencilla, sé que aquí está igualado a 0. Entonces sé que aquí es una derivada de una constante. ¿Vale? Ahora, el inconveniente viene dado en toda esta parte. ¿Sí? Si se fijan aquí el diferencial de x está multiplicando al 6x y al exponencial elevado a la y. Entonces, pues básicamente tengo que encontrar algo que también sumado a esto se pueda resolver toda esta diferencial como lo hicimos en la anterior. Entonces podemos poner exponencial de y, diferencial de x, más 6x, diferencial de x, más x exponencial y, diferencial de y. ¿Sí? Ahora fíjense en algo muy importante. Este de aquí y este de aquí tienen exponencial e a la y, ¿no? Ok, entonces puedo utilizar ese. Yo sé que al tener estos dos términos, puedo utilizarlo como un producto de una u por una v. Por lo tanto, tendría x exponencial de y tendría que sacar la derivada también de esta parte. ¿Sí? Bueno, recuerden que pues aquí podemos básicamente integrar. ¿Sí? Al momento de integrar esto, pues se supone que me tiene que los tengo que estar resolviendo. Pero ahorita vámonos paso por paso. Entonces tengo, si pongo el primer término, vamos ahorita a reacomodar el primer término por la derivada del segundo, ¿sí? Más el segundo por la derivada del primero. Entonces esto, o acomodado de forma diferente, supone que nos tiene que dar exactamente estos valores que yo estoy subrayando. Entonces estas dos partes complementan esta x exponencial de y. Pero esto está de más, ¿no? Entonces si yo derivaba esto, se supone que me tiene que dar, bueno, si yo integro esta parte, pues básicamente me tiene que dar, ¿qué? Pues 3x cuadrada. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo derivo todo esto, primero este producto me debe dar estos dos términos. Y al derivar este 3x cuadrada me debe dar este término del medio. ¿Sí? Y eso es igual a la derivada de una constante. Al momento de que yo integro, ¿sí? Pues ¿qué me quedaría? Que x es igual a la exponencial de y más 3x cuadrada y eso es igual a una constante. Entonces esto se supone que es una solución. ¿Sí? Nuevamente, ¿de qué? De mi ecuación diferencial exacta, pero necesitamos encontrar en verdad cuál es esa función. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí todavía resulta un poco más sencillo, pero esto lo vamos a resolver ahorita más adelante por ecuaciones diferenciales exactas, paso por paso. ¿Vale? Entonces, para eso, para encontrar yo esta solución, voy a tener que hacer derivadas parciales. ¿Sí? Que si bien recuerdan, se trabajan con dos o más variables. X, Y, Z, etcétera. ¿Sí? Entonces recuerden que la forma de escritura es diferente. Puedo tener la derivada parcial de f con respecto a la x, o puedo tener también la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí? Entonces aquí pues en esta parte vamos a decir que la variable se toma, la variable con la que estamos jugando es x y y se toma como una constante. Y aquí es caso contrario, y es la variable y x es la constante. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a resolver un ejemplo. Si llegan a escuchar música de fondo es porque los vecinos tienen fiesta y sirve que a ustedes les funciona para que no se estresen. Vamos a tener la función x, y
que sería igual a 2x cúbica por y más 3x y cuadrada. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos hacer, vamos a hacer la derivada la derivada parcial de esta función con respecto a x. Entonces recuerden que cuando tomamos x, esa es la variable y y pasa a ser mi constante. Entonces recuerden que aquí tengo un producto de una u por una v. Entonces, pues básicamente al yo resolver esto, pues le estoy diciendo de que si voy a derivar con respecto a x, pues esa es la variable con la que voy a estar jugando. Entonces quiere decir que voy a tener 2 que multiplica el 3x y, ¿cierto? Si ustedes resuelven esto por una v, este es el primero por la derivada del segundo, para que aquellos que van agarrando la onda poco a poco, sería el primer término por la derivada del segundo, que la derivada de una constante pues es 0, más el segundo término por la derivada de este primero, ¿no? Y recuerden que el 2 hay forma, o lo pueden sacar, como sea, en realidad no importa. Vamos a sacarlo de la ecuación ahorita, vamos a dejarlo así. Todo va a quedar como 3x cuadrada, ¿no? Más, aquí también tenemos una u por una v. Entonces aquí también sacaríamos el 3 como una constante. Sería el primer término por la derivada del segundo, que la derivada de una constante es 0, más el segundo término por la derivada del primero, que es esta x. ¿Sí? Entonces, esto se hace 0, esto también se hace 0. Entonces el 2 multiplicaría este 3, entonces me quedaría aquí 3, perdón, aquí me quedaría 6x cuadrada y, más, aquí me quedaría 3y cuadrada. ¿Sí? Si no quieren hacer todo este procedimiento, pues háganlo sencillo. Ya saben que una parte siempre va a dar 0 y la otra pues sí sacan la derivada completa rápido. Entonces, esto déjenlo así como una constante, bajan el 3, multiplican por el 2 y da directamente el 6 y a la potencia le restan 1 y dejan la y. Y en el otro lado igual. Lo único que tienen que hacer es derivar con respecto a x, que esto se volvería 1 y se queda el y cuadrado multiplicado por el 3. ¿Sí? Ahora, el diferencial, la derivada parcial de la función con respecto a y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a irme por el procedimiento más largo. Entonces sacamos el 2. Entonces recuerden que vamos a derivar ahora con respecto a y, no con respecto a x. Entonces sería el primero, que sería x tercera, por la derivada del segundo, que aquí valdría 1, más el segundo término por la derivada del primero. La derivada de x cúbica pues sería 0. El 3 lo volvemos a sacar. Tendríamos el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero. Otra vez recuerden que estamos derivando con respecto a y, no con respecto a x, y por lo tanto x toma la parte de una constante. Entonces estos términos se hacen ceros. ¿Sí? Y me quedaría aquí 2x cúbica más aquí en esta parte estos dos se van a multiplicar. Aquí me quedaría 6xy. ¿Sí? Entonces esas son las derivadas parciales. ¿Sí? Una con respecto a x y otra con respecto a y. ¿Vale? Bueno, ya que se están familiarizando poco a poco con las derivadas parciales, o si ya están familiarizados, pues avanzamos mucho más rápido. Les recomiendo estar haciendo este tipo de ejercicios cada vez que vean este tipo de funciones. Si no tienen gran dominio de ellos, practíquenlas antes de comenzar a hacer las derivadas, las ecuaciones exactas, ¿vale? Ahorita solamente por tiempo, pues vamos a continuar. Entonces, para sacar el diferencial de una función, yo voy a tener que el diferencial de una función x, y
Eso es igual, va a ser a la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y diferencial de y. ¿Sí? Eso es muy importante y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, pues vamos resolviendo el siguiente ejercicio. Vamos a decir que tenemos una función xy que es igual a x cuadrada y más 5x menos 2y. ¿Sí? Pues esto que yo tengo aquí, esto de la izquierda es exactamente igual a lo que está en la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues nuevamente, hacer la derivada parcial de la función, en este caso con respecto a x. Aquí estamos cambiando un poco la nomenclatura de la escritura, valga la redundancia. Entonces, lo único que tienen que hacer, nuevamente, derivar con respecto a la función que estamos, en este caso, o con la variable con la que estamos trabajando, que en este caso es x. Y también vamos a hacer la derivada de esa función con respecto a y, la derivada parcial. Entonces, pues resolvamos este ejercicio. Vamos a derivar con respecto a x. Entonces tendríamos 2x y, ¿sí?, más 5, y esto se toma como una constante y se vuelve 0. Ahora vamos a derivar esta misma función con respecto a y. Entonces aquí me quedaría x cuadrada, esto se vuelve 0 y aquí se queda menos 2. ¿Sí? Pero ahora noten algo, que yo aquí arriba, con respecto a f, la derivada parcial con respecto a f de x y de y, acompaña un diferencial de x y un diferencial de y, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que agregarlos. ¿Sí? Ahora que ya los tengo, me puedo ir a esta fórmula que tengo aquí arriba y simplemente sustituir. Pues básicamente, ya sé que el diferencial de la función con respecto a x, y, eso es igual a esto de aquí arriba, pero ¿quién es f sub x? Pues esto de aquí, ¿no? Entonces tendría 2xy más 5 diferencial de x más x cuadrada menos 2 diferencial de y. Ahora que ya tengo eso, pues me voy a facilitar las cosas. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Toda esta parte, recuerden que lo que nosotros estábamos trabajando, como son ecuaciones, se tiene que igualar a 0. Entonces voy a tener aquí 2xy más 5 diferencial, todo eso multiplica el diferencial de x más x cuadrada menos 2 diferencial de y, eso es igual a 0. Y listo, ahí está la parte de la ecuación. Ya que yo hice las derivadas parciales, recuerden que fue lo que hicimos, pues lo integramos, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que la función con respecto a x, en este caso de lo que teníamos, permítanme, dejen que intento subir un poco más el... Ok, ahí. Pues básicamente lo que tengo que hacer, ¿qué es? Ya sé que todo esto tengo que agregarlo en alguna parte, ¿sí? Entonces, todo este f de x, porque todo esto es f de x, todo esto que está aquí, todo esto parte en un diferencial de f de x, y. Exactamente todo esto, lo que está del lado izquierdo de la ecuación, es el mismo diferencial de f de x y de y, ¿sí? ¿Y qué está del lado derecho? Pues un 0, que sería la derivada de una constante, ¿no? Entonces, recuerden que aquí es donde integrábamos, se eliminan estas partes, me quedaría que la función x, y, eso es igual a una constante, pero ¿quién es la función x, y? Pues la función x, y sería x cuadrada y más 5x menos 2y, pues eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, esto es una solución general. ¿Sí? Ese sería mi resultado. Entonces, el problema de una ecuación diferencial exacta
es como encontrar una función tal que esa derivada parcial de dicha función sea igual a la parte del lado izquierdo de la ecuación diferencial que estábamos buscando. Entonces aquí ya tenemos dos problemas. El primero es saber si es exacta y segundo, cómo encontrar la función de esas dos variables. ¿Sí? Les digo que en estos ejercicios tan sencillos, ahora vamos a pasar a unos donde en realidad hay que encontrar esa función que estamos buscando. Vamos a abrir una nueva página. Entonces, para eso vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tendríamos el exponencial de y más 6x diferencial de x más x exponencial de y diferencial de y, eso es igual a 0. Entonces, si se fijan ustedes, es uno de los que acabamos de ver, ¿no? Entonces hace un momento nos había dado un resultado. Vamos a anotarlo por acá. Voy a anotarlo con rojo. Entonces mi resultado era x exponencial de y más 3y cuadrada, eso es igual a una constante. ¿Sí? Si ustedes son lo suficientemente hábiles, pues háganlo como lo hicimos. Encuentren el producto de los dos términos, que en este caso lo más fácil de encontrar es a través de este exponencial de y. Entonces ahí se pueden basar. En caso de que se vaya complicando la ecuación diferencial, pues sí tienen que hacer los siguientes procedimientos. Entonces vamos a tener esto en cuenta, que es el resultado que tenemos que llegar con los siguientes pasos. Lo primero que yo les recomiendo es anotar dos cosas. Primera, la parte que tenga el diferencial de x, en la parte superior, si ustedes quieren, pongan la derivada así, solamente para que ustedes vayan haciendo las anotaciones, f sub x. Y la parte que tenga el dy, pónganle fy. Ahorita van a ver el por qué. Y recuerden que en el tema pasado habíamos visto que m estaba acompañado del diferencial de x más n que estaba acompañado del diferencial de y, ¿no? Y eso era igual a 0. Ah, bueno, pues eso nos va a servir bastante ahorita. El paso 1, ¿sí?, es saber si es exacta. Saber si es una ecuación diferencial exacta. Pues para eso tenemos que saber si m de m sub y eso es igual a n sub x. Si cumplen esta condición, es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto se puede resolver. De lo contrario, pues obviamente no se va a poder resolver y se tiene que hacer de otro tipo de manera. O ya sea por variables separables o homogéneas, lineales, etc. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Va? Entonces, ya sabemos, ya estamos distinguiendo quién es m y quién es n. ¿Sí? Fíjense que m lo van a derivar con respecto a y. Y n lo van a derivar, la derivada parcial, con respecto a x. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a derivar m. M es toda esta sección. Entonces ya sé que es el primer... perdón. Voy a derivar solamente esto. Yo sé que esto es una 6x es una constante. Esta es la parte que queda igual. Entonces aquí quedaría e a la y. ¿Sí? Ahora vamos a derivar n con respecto a x. Aquí sería el primer término por la derivada del segundo, que se volvería 0, más el segundo término por la derivada del primero, que la derivada del primero sería x. De x sería un 1, entonces sería e a la y. Si se fijan, ambas son iguales, por lo tanto sí es una ecuación diferencial exacta. Ya que yo resolví esto, y ya que ya sé si lo es o no, puedo proseguir al paso 2. ¿Sí? No es necesario que escriban todo esto en algún momento cuando hagan los ejercicios, simplemente váyanse directo, m sub y n de x, si son iguales, sí, entonces continúan directamente. Para el paso 2, pues tenemos que integrar.
¿sí? Aquí lo que se les recomienda es integrar hacia la función más sencilla. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ahorita que la parte para mí más sencilla es lo que donde les decía que ustedes tienen que ver con qué, por eso poner las nomenclaturas de f sub y f sub x, cuál parte de esa sería más sencilla, ¿sí? Yo ahorita voy a irme por la que está del lado izquierdo, esta f sub y. Como yo estoy eligiendo esa parte, eso es la parte que yo voy a integrar todo esto, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, ya que elegí eso, de hecho cualquiera de los dos les debe de llevar el mismo resultado, si pueden hacer los dos mucho mejor. Entonces voy a tener, ya dijimos que vamos a elegir la derivada parcial de la parte del lado que tiene diferencial de y. Entonces vamos a poner la integral de x que multiplica a e a la x diferencial de y. ¿Sí? Aquí lo importante es que estamos derivando con respecto a y. Todo lo demás lo vamos a tomar como una constante. Y recuerden que las constantes en una integral pues se salen. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría el exponencial elevado a la y diferencial de y. ¿Sí? Entonces al momento de que yo hago esto y resuelvo la integral, me quedaría x exponencial de y más, por lo regular deberían poner una constante, pero recuerden que aquí ya no estamos hablando de una constante, estábamos hablando de una función la cual estábamos buscando, que aquí no le voy a poner f, sino ahorita la voy a llamar solamente g. Esta es la función g que yo estoy buscando, pero con respecto a qué variable. Bueno, como yo tomé básicamente la parte del diferencial de y, ¿sí? Cuando trabaje aquí con diferencial de y, cuando yo busque mi función, voy a ponerle g de x. Y cuando yo trabaje con la derivada parcial de x, voy a ponerle g de y. ¿Sí? Porque si no, todo le van a poner g de x y luego se van a confundir. Entonces, tengan en consideración también eso, por favor. Entonces, esto forma parte de mi función, pero no está completa. Le hace falta aquí una función con respecto a x y tengo que encontrarla. Pues para eso es lo que habíamos visto al principio. Ahora sí tengo una función con respecto a x y y, que ¿cuál es? Pues es esto que yo encontré, x exponencial de y más g de x. Entonces, cuando yo tengo esto, recuerden que tengo que sacar la derivada parcial con respecto a la variable con la que yo estoy trabajando, que es x. Entonces la derivada parcial de esta función con respecto a x, ¿sí? Aquí si derivo esta x, pues me daría un 1 y me quedaría el exponencial de y, más, como no conozco cuál es mi función, aquí voy a ponerle g' de x. ¿Sí? Pero ahora volvamos. Esta f de x sub y, yo la conozco, ¿no? ¿Y quién es esa f de x sub y? Pues bueno, a ver, permítanme para mostrarles. Pues esta parte que yo conozco, que es la derivada de una función con respecto de x, es esta parte de aquí, ¿sí? Esta m que yo tengo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues sustituir. Entonces, al momento de que sustituyo, me quedaría esto. El exponencial de y más 6x, ¿sí? Porque eso fue lo que yo derivé parcialmente con respecto a x. ¿Y eso es igual a cuánto? Pues esto que tengo aquí, el exponencial de y más g' de x. Y se fijan, puedo eliminar estos dos, porque ambos están sumando, entonces al momento de que pase uno del otro lado se va a restar y se van a poder eliminar. Por lo tanto, g' de x, eso es igual a 6x. Pero recuerden, yo estoy buscando
g de x, no g'. Por lo tanto, pues esta es una integral sencilla. Aquí puedo integrar, ¿sí? Entonces, esto se eliminaría. Aquí me quedaría el diferencial de x. Entonces aquí me quedaría g de x. Y eso es igual a 3x cuadrada, ¿no? Hacemos la antiderivada. Aquí le sumamos 1, una potencia, abajo también, y va a quedar 6 entre 2, me daría el 3. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que hacer la antiderivada para saber cuál era esa función original. Ya que encontré esta función original, puedo sustituir aquí arriba. ¿Sí? Sustituimos aquí arriba. Entonces, al momento de sustituir, me quedaría x que multiplica el exponencial de y más lo que vale g de x, que vale 3x cuadrada. Entonces, recuerden que eso... perdón, se me olvidó agregar aquí más la constante. ¿Sí? Entonces, esa constante, pues básicamente pues, también la puedo agregar. Ahí no hay ningún problema. Entonces aquí agrego más la constante y eso es igual a 0. ¿Sí? Ahora vayamos a nuestro resultado. Si se fijan, perdón, no se alcanza a ver bien. Si se fijan, dejen que lo reescribo. Me quedaría así. X exponencial de y más 3x cuadrada más una constante, ¿no? Eso es igual a 0. ¿Cierto? Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Pero recuerden que aquí 0, aunque básicamente el 0 es neutro, puede aquí tener un número positivo o demás. Por lo tanto, aunque le estemos restando aquí del lado derecho, igual queda una constante. Entonces, si se fijan, yo obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya no hay ningún inconveniente y se puede resolver eso. De hecho, lo pueden resolver en estos dos pasos tan sencillos. No es necesario hacer tanto alarde como lo hacen algunos otros libros donde hacen 4 o 5 pasos. Lo más factible es hacerlo así de rápido. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a tener ahora esta función, esta ecuación, perdón, y más 2, diferencial de x más y cuadrada, diferencial de y, eso es igual a 0. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado, si a ustedes se les facilita, donde tengan el diferencial de x, pongan arriba que es f sub y, y donde tengan el diferencial de y, pongan el diferencial f sub y. ¿Sí? Y pues vamos al paso 1, saber si es una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para eso tenemos que saber que si m de y debe ser igual a n sub x, perdón. No, m de y, m sub x. M sub y, perdón, otra vez. Y para eso pues tenemos que identificarlas, ¿va? Y nuevamente, ya sabemos que m siempre está acompañado del diferencial de x y n siempre está acompañado del diferencial de y. Y de eso debe ser igual a 0. Entonces ya tiene aquí la forma de una ecuación, ¿sí? Que se puede resolver por diferentes, por homogéneo. Pero aquí vamos a ver si es exacta. Entonces, nuevamente, vámonos. M sub y, tengo que derivar m con respecto a y. Entonces aquí básicamente me quedaría 1. Y también tengo que derivar n con respecto a x, que es toda esta parte de aquí. Esto se vuelve una constante, se vuelve 0 y esta se vuelve 1. Y se fijan, son iguales, por lo tanto se puede resolver por ecuaciones diferenciales exactas. Ahora vámonos al paso 2. ¿Sí?
Yo voy a tomar cualquiera de las dos partes. Ahorita voy a volver a tomar el lado derecho, el que acompaña el diferencial de y, pero en los siguientes ejercicios ya voy a tomar el diferencial de x. Entonces voy a tener, y de hecho se les recomienda a ustedes que resuelvan de ambos lados para que les dé el mismo resultado. Entonces vamos a tomar el lado que acompaña a n, que sería todo esto. Entonces tendría la integral de x más y cuadrada diferencial de y. ¿Sí? Aquí como estamos sumando estas dos partes, pues podemos dividirla en dos integrales. X diferencial de y más la integral de y cuadrada diferencial de y. ¿Sí? Recuerden que la x va a salir como una constante, entonces aquí quedaría xy más, aquí tenemos que sumarle 1 y abajo dividirlo entre la sumatoria de la potencia y el 1 que le agregábamos. Entonces aquí me quedaría y cúbica sobre 3 más la constante, pero aquí recuerden que la constante está dada por una función con respecto a x, porque es la que nosotros estamos trabajando. Recuerden, habíamos mencionado que este iba a ser una g de x y que con este íbamos a tomar una g de y. ¿Sí? Entonces, eso nos va a servir bastante. Entonces hay que encontrar cuál es esa función original. Pero para eso tenemos que derivar con respecto a x. Entonces, apuntamos f de x, y, eso es igual a xy más y cúbica sobre 3 más g de x. ¿Sí? Y como vamos a derivar con respecto a la variable que tiene la función, en este caso de g, que es x, entonces vamos a tener f de x, ¿sí? Entonces, derivamos todo con respecto a x. Aquí me quedaría y, esto se vuelve 0, y aquí me quedaría más g' de x. Pero, ¿quién es f de x? ¿Sí? Recuerden que como derivamos con respecto a x, pues tenemos que poner esa f de x, que es la que estaba en la función original que ya habíamos denominado. Entonces, eso lo sustituimos por y más 2, ¿sí? Que es el que acompañaba al diferencial de x. Y eso es igual a esto que hallamos, que sería y más g' de x. Si se fijan aquí, estos dos se anulan y por lo tanto me quedaría y' de x es igual a 2. Y ahora hay que sacar la antiderivada con respecto a x. Entonces esta parte se eliminan y me quedaría que g de x, el 2 sale como una constante y se eliminan estas partes de aquí y me quedaría que sería igual a 2x. Y esta es la que sustituiremos en esta parte. Al momento de sustituirlo me quedaría entonces xy más y cúbica sobre 3 más 2x. ¿Sí? Y nos falta agregarle más la constante. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que igualar con respecto a 0. Pero esta constante no tiene que ir aquí, por lo tanto la vamos a pasar hacia el otro lado, de forma positiva. Entonces me quedaría xy más y cúbica sobre 3 más 2x, eso es igual a 0. ¿Sí? Ese sería mi resultado. ¿Vale? Vamos a pasar a otro ejercicio. En este ejemplo vamos a tener que 2x menos 1 diferencial de x más 3y menos 7 diferencial de y, eso es igual a 0. Si se fijan aquí ya está todo acomodado. Entonces si no está acomodado de la forma que ustedes conocen, pues tienen que acomodarlo así. Y nuevamente le vamos a poner aquí f sub x y aquí f sub y. Sé que esto es m diferencial de x más n diferencial de y. ¿Sí? Entonces en el paso 1 necesitamos saber
si m sub y eso es igual a n sub x, por lo tanto hay que sacar las derivadas parciales con respecto a cada una de las funciones. Tendríamos entonces m sub y, derivar m con respecto a y, y si se fijan pues no hay y, por lo tanto todo vale 0, es una constante. Y ahora n con respecto a x, no hay ninguna x, por lo tanto vale 0. Entonces sí es una ecuación diferencial exacta. Vamos al paso número 2. Voy a tomar cualquiera de los dos lados, ¿sí? No importa cuál tomen, se supone que les debe dar el mismo resultado. Los primeros dos ejercicios trabajamos con el lado que tenía el diferencial de y, ahora vamos a trabajar con el lado que tiene el diferencial de x. Entonces, pues escribimos la integral, que es lo que tenemos que hacer, integrar de 2x menos 1 con respecto a x, ¿sí? Entonces aquí pues son integrales en este caso sencillas, porque se están restando o sumando dependiendo del ejercicio, por eso son muy sencillas de hacer. Entonces podemos separarlas. Tendríamos 2x, la integral de 2x diferencial de x, menos la integral del diferencial de x, que entonces me quedaría x cuadrada menos x más una constante, que ahora no voy a denominarle g de x, sino g de y, porque nuevamente recuerden que esta parte, al momento de encontrar esa función, yo le voy a denominar g de x y esta parte como g de y, ¿sí? Y esa es la parte con la que tengo que trabajar y con la que voy a derivar parcialmente. Entonces, pues vamos resolviendo. Me quedaría la derivada parcial de la función con respecto a y de x cuadrada menos x más g de x, ¿sí? Tengo que derivar todo esto con respecto a y. Si se fijan, todas son constantes, por lo tanto todo me daría 0, excepto esta g de x, perdón, de y, que aquí se volvería g' de y. Y por lo tanto, en esta parte, como derivé con respecto a y, pues sería la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Y quieran la derivada parcial con respecto a y en la primera parte de la ecuación, en la ecuación original, pues sería 3y más 7. Y eso es igual a g' de y. Si se fijan, ya casi nos acercamos. Si ustedes integran esto rápidamente, sin necesidad de hacer estos pasos, pues fácilmente van a encontrar el resultado, que sería, en este caso, tendríamos 3y cuadrada sobre 2 más 7y, ¿sí? Y eso es igual, perdón, más, eso es igual a gy, ¿sí? Aquí me faltó la constante, no es como potencia, sino que es continuación. Entonces, ya que encontramos g de y, pues tenemos que sustituir en lo que yo había encontrado en todavía parte del principio del segundo paso. Entonces, sustituyamos. Me quedaría x cuadrada menos x más g de y, que viene siendo todo esto, que viene siendo más 3y cuadrada sobre 2 más 7y, ¿sí? Más la constante. Y recuerden que tengo que igualar a 0. Entonces aquí me quedaría x cuadrada menos x más 3y cuadrada sobre 2 más 7y. Eso es igual a una constante, ¿sí? Y todo eso sería mi resultado. Ahora, ¿hay una forma más sencilla de resolver esto? ¿Sí?
Y sería a través de la siguiente fórmula, que es exactamente todos los pasos que nosotros hemos hecho. La siguiente fórmula eh, está dada de esta forma. La integral de m con respecto a x, y, diferencial de x, más la integral de n x, y, diferencial de y, menos la integral, aquí vamos a abrir un corchete, de la derivada parcial con respecto a y de la otra integral. Permítanme, dejen que le muevo al pizarrón. Esta es otra integral de m x, y, diferencial de x, todo esto que multiplica el diferencial de y, eso es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros hicimos es básicamente esto. Si ustedes sustituyen en la parte de toda esa función, les da exactamente el mismo resultado, ¿sí? Porque ya conocen quién es m, ya conocen quién es n. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que yo saqué la derivada parcial de m con respecto a y. Dejen ver si lo puedo agrandar un poco. ¿Listo? Entonces, nótese que, por ejemplo, esta parte de aquí, pues nosotros ya la habíamos conocido, ¿no? Que es esta parte, es esto que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, estas dos partes que yo tengo en esta m y en esta n, pues corresponden a estas dos también. Entonces, ¿qué es lo que tendría? M, ¿quién es? Pues es 2x menos 1, ¿sí? Si yo saco la integral de esto, ¿qué me daría? Pues vamos resolviéndolo. Según la fórmula, lo que voy a escribir en rojo, entonces tendría la integral de m, pero ¿quién es m? Pues todo esto, ¿no? Entonces tendría 2x menos 1 con respecto a x, más la integral de n, que es toda esta parte. 3y menos 7, diferencial de y, menos la integral, abrimos corchete, de la derivada parcial con respecto a y de la integral de m. ¿Sí? Pues la derivada parcial con respecto a y ya la había encontrado también, que fue lo que hicimos en esta parte, esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí la integral nuevamente de esta parte, de 2x menos 1, diferencial de x, diferencial de y, eso es igual a una constante. Vamos a integrar esta parte. Entonces, si yo integro esto, ya así me voy a ir todo directo por cuestión de espacio. Entonces aquí me quedaría x cuadrada, ¿no? Menos una x. Y aquí ya derivé ya integré, perdón, con respecto a x. Ahora vamos a integrar esta parte de aquí. Me quedaría aquí con respecto a y. Entonces aquí me quedaría 3y cuadrada sobre 2 menos 7y. ¿Sí? Si yo voy a derivar parcialmente esto con respecto a y, no hay ninguna y. Todas son es x y aquí hay una constante, por lo tanto todo se vuelve 0. Entonces al integrar esta constante, pues de todas maneras va a darme 0, ¿no? Entonces aquí ya no es necesario anotar eso. Y eso es igual a c. Ahora fíjense. Es el resultado que yo tengo. A ver, permítanme. Aquí hubo un error. Aquí es menos. ¿Sí? Cambien ese signo. Ahí está. Es exactamente el mismo resultado. Con esta fórmula,
Simplemente con esta fórmula simplemente sustituyen, integran con respecto a x y derivan parcialmente con respecto, en este caso con respecto a y listo, les da el resultado. ¿Sí? Esto recuerden que era para una parte de la función. De hecho, otra es m x, y. Aquí es la derivada parcial con respecto a x, porque vamos a cambiar de variable. Y como estamos cambiando de variable, pues también vamos a cambiar en esta parte de una m por una n. Aquí vamos a poner con respecto a y acá con respecto a x, y soy una constante. Entonces, la forma en que nosotros lo resolvimos era a través de la derivada parcial con respecto a y, que fue básicamente usando todo este procedimiento que está en azul y en verde. Es exactamente lo mismo que trabajamos con el diferencial de y, ¿sí? Que vendría siendo resumido en esta fórmula. Y esta fórmula de aquí abajo sería si nosotros hubiéramos tomado la otra parte para trabajar la función con esa función que buscábamos de g con respecto a x. Entonces, estas dos fórmulas les pueden servir bastante al momento de que ustedes resuelvan los ejercicios. ¿Sí? Entonces, si creen que no es necesario hacer todo este procedimiento, pues usen las fórmulas. Pero si no se llegasen a acordar de las fórmulas, ahora sí, usen el procedimiento. Básicamente hay cuatro pasos. Yo se los dejé aquí en dos de la resolución de todo esto para hacer estos ejercicios, pero en realidad todo se resume en estas dos fórmulas. ¿Sí? De hecho, les comento, es prudente que ustedes las anoten. Ahora vamos a ver un último ejercicio. No lo voy a resolver a través de esta fórmula, sino a través de los pasos que hemos estado viendo. ¿Va? De hecho, de lo que les voy a dejar de tarea, eh, lo van a resolver del lado que ustedes lo quieran tomar, ya sea n o m, y compruébenlo con cualquiera de esas fórmulas. ¿Va? Por ejemplo, si toman m para resolverlo, van a tener que utilizar la fórmula donde utilizan n. ¿Sí? Así esa es la parte donde digamos que utilizan ambas partes de m y de n, resolviéndolas por el procedimiento largo para que les dé el mismo resultado. ¿Va? Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. 2xy menos 3x cuadrada, y cuadrada, diferencial de x, más x cuadrada menos 2x cúbica, y, diferencial de y eso es igual a 0. Ahorita voy a ahorrarme un montón de pasos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el paso 1, pues ya sabemos que es saber si es ecuación exacta, ¿no? Entonces, m sub y, que sería todo esto m, entonces me quedaría aquí 2x menos 6x cuadrada y. ¿Sí? Porque recuerden que estoy derivando con respecto a y. Y ahora voy a derivar n con respecto a x, que me quedaría 2x menos 6x cuadrada y. Entonces, si se fijan, ambas son iguales, por lo tanto sí puedo resolver esto como ecuaciones diferenciales exactas. Entonces ahora me voy al paso 2, que pues es integrar cualquiera de las dos opciones, ya sea lo que acompaña el diferencial de x o el diferencial de y. Entonces ahorita vamos a tomar pues la opción más extensa, que sería el diferencial de x. Entonces tendría la integral de 2xy menos 3x cuadrada, y cuadrada, diferencial de x, que pues eso me daría de resultado, si yo lo separo, me quedaría 2y menos x cúbica, que multiplica y cuadrada, más la constante, que sería g de y, porque estoy tomando el lado del diferencial de x. ¿Sí? Ahora tenemos que derivar con respecto a y, para encontrar cuánto vale esta función de f de x. Entonces, por lo tanto, voy a tener f sub y, eso es igual a pues la función que yo encontré,
que sería 2y menos x cúbica y cuadrada más g de y. ¿Sí? Entonces al momento de que yo derivo esto, yo obtendría como resultado lo siguiente: 2 menos 2x cúbica y más g' de y. Y f sub y, ¿quién es? Pues toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces vuelvo a anotarla, sustituyo, me quedaría x cuadrada menos 2x cúbica y. ¿Sí? Entonces fíjense que estos dos son negativos y tienen las mismas variables con mismas potencias, por lo tanto las elimino. Vamos a subir esto y me quedaría x cuadrada menos 2, eso es igual a g' de y. ¿Sí? Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo. Tengo que encontrar cuál es la antiderivada de todo esto. Y estoy integrando, con respecto a y. Por lo tanto, ya cuando haga esta integral de separadas, ¿sí?, va a quedarme que g de y, eso es igual a... recuerden que esta x cuadrada y este menos 2 se toman como constantes, no se van a eliminar. Entonces me quedaría x cuadrada y menos 2y más la constante. Y esta g de y es la que yo tengo que sustituir aquí arriba. Por lo tanto, al hacer eso, me quedaría 2y menos 3x cúbica y cuadrada más esta función que yo encontré, más x cuadrada y menos 2y, eso es igual a una constante. ¿Sí? Ahora nótense que puedo eliminar estas dos partes, ¿sí?, porque son contrarias. Por lo tanto me quedaría... perdón, no sé por qué puse este 3 aquí. ¿Sí? Se me fue la onda. Creo que estaba viendo esta parte de aquí arriba. Entonces me quedaría menos x cúbica y cuadrada más x cuadrada y. Eso es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ese sería mi resultado. Si ustedes utilizan las fórmulas que acabamos de ver hace un momento, estas de aquí, estas dos, se supone que tienen que llegar a este mismo resultado. ¿Sí? Entonces, parte de su tarea va a ser los ejercicios que les deje, que son como unos 5 o 6. Tienen que resolverlo a través de este procedimiento extenso y compruébenlo con cualquiera de estas dos. ¿Sí? Por ejemplo, si están utilizando aquí, no sé, f sub y, pues pueden utilizarlo también con la derivada con respecto a x. ¿Sí? O la misma, la de la derivada con respecto a y, pero les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, parte de su tarea es resolver todo esto en el procedimiento extenso y comprobarlo con cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Sí? Eso les permitirá saber si están en lo correcto. De hecho, también les voy a dejar los resultados anexados en la tarea. ¿Vale? Bueno, nos vemos. Que pasen buen día. Shalom.